Hoy estamos ante este sistema de ecuaciones complejas, donde las incógnitas del sistema serán la x y la y. Además también tenemos la y latina, que hace referencia a la unidad imaginaria. Entonces las soluciones de este sistema las vamos a dar en forma binómica, es decir, tanto x como y deberán ser números complejos en forma binómica. Un número complejo en forma binómica es de la forma a más b por la unidad imaginaria y, donde a y b son números reales, ¿vale? ¿Qué vamos a tener que saber para poder resolver un sistema de este tipo? Pues lo más importante es saber hacer operaciones con números complejos en forma binómica, que las vamos a ir haciendo un pelín más rápido porque el objetivo en este vídeo es resolver el sistema de ecuaciones. ¿Qué más cosas básicas de los números complejos vamos a necesitar saber en este vídeo? Pues vamos a necesitar saber que la y es la raíz de menos 1. Por lo tanto, algo muy importante es que la y al cuadrado es igual a menos 1. Y otra cosa que muy probablemente nos va a quedar es el resultado de menos y al cuadrado. Como el menos no está al cuadrado, pues tenemos que la y al cuadrado es menos 1 y con este menos y al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, sabiendo estas cosas, vamos a empezar a resolver el sistema de ecuaciones que tenemos. ¿Cómo vamos a resolver el sistema? Pues bien, nos vamos a tener que fijar que en el primer paso tenemos en la x, delante de la x tenemos tanto una y positiva como otra y positiva. Y delante de la y griega tenemos una y latina negativa y otra y negativa. ¿Qué podemos realizar con esto? Pues nos tendremos que dar cuenta de que si restamos ambas ecuaciones, tanto con la y como con la x, estas y se nos van a ir y nos va a quedar algo un pelín más sencillo de resolver. Entonces el primer paso será restar ambas ecuaciones que tenemos. Nos va a quedar 2, vamos a ponerlo todo, vamos a ir escribiéndolo todo. Tenemos 2 más y por x menos 1 más y por x. Hemos restado este término con x a este término con x. Ahora, más este término que es 2 menos y por y menos y, es decir, más y por y, igual a 2y, 2 por y, menos 2 más y, que es menos 2 menos y. Se le cambia el signo a todo, por lo que ahora nos queda esta ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sacar x factor común y nos quedará estas dos cosas que tenemos aquí, 2 más y menos 1 menos y, todo ello multiplicado por x. Lo que hemos hecho es sacar la x factor común. Ahora, vamos a hacer lo mismo con la y. Tendremos 2 menos y más y todo ello por y. Igual a 2y menos y es igual a una y o a y menos el 2. Vale, aquí tenemos y menos y, se nos va, lo vamos a poner igualmente todo. 2 menos 1, 1. Y menos y se nos va, por lo que nos queda 1 por x. 1 por x es x. Ponemos x. Más menos y más y se nos va. Y nos queda 2 por y. Todo ello igual a y menos 2. ¿Vale? A esto me refería con que se nos va a simplificar un poco la ecuación, ya que ahora tanto la x como la y ya no están acompañadas de la unidad imaginaria y. Por lo que ahora aquí vamos a despejar la x. Nos quedará que la x es igual a y menos 2 menos 2y. ¿Para qué hemos estado buscando esto de despejar la x? Pues para ahora poder sustituirla en alguna de las dos ecuaciones y así poder hallar el valor de la y. Entonces vamos a borrar y vamos a sustituir lo que nos ha dado en alguna de las ecuaciones. Bien, una vez hallado el valor de x en función de y, tenemos que la x es igual a y menos 2 por y. Lo que tenemos que hacer es sustituirla en alguna de las dos ecuaciones que teníamos al principio. Vamos a sustituir el valor de x en la segunda ecuación, ya que esta y, como solo está acompañada de una unidad imaginaria y, puede que nos quede un poco más sencillo. Entonces vamos a sustituir. Nos quedará 1 más y por x, pero x hemos visto que vale y menos 2 por y. Y el resto de la ecuación
lo copiamos igual. Menos i por i igual a 2 más i. ¿Vale? De esta ecuación vamos a tener que sacar lo que vale la y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero vamos a multiplicar los paréntesis. 1 por i es i. 1 por menos 2, y 1 por menos 2i, menos 2i. Ahora, i por i es i al cuadrado. I por menos 2 por i. I por menos 2i, menos 2 por i y por i. Menos i por i igual a 2 más i. ¿Vale? De aquí vemos que tenemos i al cuadrado. Y como hemos dicho al principio, i al cuadrado es menos 1. Por lo que ponemos directamente menos 1. ¿Vale? Ahora tendremos que ir reduciendo las cosas que podamos sumar entre sí para que todo quede un poco más corto. Por ejemplo, esta i la podemos sumar, o en este caso restar, con menos 2i. 1 menos 2 es menos 1 por i. ¿Vale? Menos 2 menos 1 es menos 3. También lo podemos hacer. Ahora, menos 2i menos i es menos 3i. Y el menos 2i que tenemos aquí solo. Y esto es igual a 2 más i. Ahora, como el objetivo es despejar la incógnita y, pues la i, todos los términos que tengan y los dejamos a un lado. Y los que no lo tengan, lo ponemos al otro. Tenemos menos 3i, menos 2i. Y esto es igual a 2 más i más 3. Vale, aquí lo que vamos a hacer para dejar solo la y es sacarla factor común. Nos queda menos 3 por i menos 2, todo ello multiplicado por y. Y esto es igual a 2 más 3, 5i más i son 2i. Para ya terminar de dejar sola a la y, pues pasamos esto dividiendo y nos queda que y es igual a 5 más 2 por i partido menos 3i menos 2. Bien, aquí ya hemos hallado el valor de la y. Lo único que pasa es que para dar las soluciones bien correctas, digamos, las queremos dar en forma binómica, es decir, como a más b por i. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, la unidad imaginaria del denominador hay que quitarla. Vamos a ver, tenemos 5 más 2 por i dividido menos 3i menos 2. Esto lo vamos a multiplicar por el conjugado del denominador. El conjugado del denominador es menos 3i más 2, tanto en el numerador como en el denominador. Esto ya lo expliquemos en el vídeo anterior, que si no lo has visto, os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo. En él explico algunas cosas que también son importantes a la hora de resolver este tipo de sistemas. ¿Vale? Entonces, tenemos que esto va a ser igual a, lo vamos a poner indicado, 5 más 2 por i por menos 3i más 2. Todo ello dividido, y aquí nos fijamos en que tenemos una suma por una diferencia. Es decir, tenemos algo de la forma a más b por a menos b, lo cual sabemos que es la diferencia de los cuadrados. Entonces, aquí nuestra a es menos 3i, por lo que tenemos menos 3i al cuadrado. Y la b es el 2, menos 2 al cuadrado. ¿Vale? Vamos a continuar poniendo. Teníamos aquí, que lo vamos a dejar por aquí puesto, que la y era igual a 5 más 2i entre menos 3i menos 2. Bien, vamos a seguir resolviendo. Vamos a multiplicar los paréntesis. 5 por menos 3i, menos 15 por i. 5 por 2, 10. Ahora, 2i por menos 3i es menos 6i al cuadrado. 2i por 2 es más 4 por i. Todo ello dividido entre menos 3i al cuadrado es 9 por i al cuadrado, menos 4. Vale, aquí lo que vamos a hacer es reducir un poco i al cuadrado en menos 1. Por tanto, esto es menos 9 menos 4. Y aquí también i al cuadrado es menos 1, por tanto esto es un más y nos queda un 6. Ahora, tenemos menos 15i más 4i son menos 11 por i. Y 10 más 6 son más 16. Todo ello dividido entre menos 9 menos 4, que son menos 13.
A esto le vamos a quitar el menos de aquí y nos va a quedar, que es lo mismo que 11 y menos 16, por lo que nos ha quedado que el valor de la y que teníamos aquí, simplificado o bien dicho racionalizado, nos queda que es igual a, esto es igual a 11. Nos vamos a poner 11 y menos 16, todo ello dividido entre 13. Vale. Ya por terminarlo, vamos a dejarlo como y igual a 16 menos 16 partido 13 más 11 partido 13 por y. Esta es la solución exacta puesta en forma binómica de la y. Lo que vamos a hacer ahora es hallar la x. ¿Cómo vamos a hallar el valor de la x? Pues teniendo lo que vale la y, tendremos que venir donde hemos despejado la x y sustituirlo. Tendremos que x es igual a y menos 2 menos 2 por y. Y lo vamos a escribir, pero lo vamos a poner de esta forma para que los cálculos sean un poco más sencillos. Es 11 por y menos 16 dividido entre 13. Vale, tendremos que resolver esto para hallar el valor de la x. Tenemos y menos 2 y ahora vamos a multiplicar este 2 con la fracción. Nos queda menos 2 por 11, 22 por y. Y 2 por 16 son menos 32, partido 13. Ahora vamos a hacer el mínimo común múltiplo con el 13 y de forma un poco más rápida, esto nos va a quedar como 13 por y menos 13 por 2, que son 26, menos 22y, y ahora menos con menos, más 32. Todo ello dividido entre 13. Esto es igual a 13y menos 22y es igual a 13 menos 22 son menos 9 por y. Menos 26 más 32 son más 6. Todo ello partido 13. Por tanto, esta es la solución de la x, que puesta en forma binómica es 6 partido 13 menos 9 partido 13 por y. Y con esto ya tenemos la solución de x, la solución de y, puestas en forma binómica, es decir, como a más b por y. Y con esto, que es un ejercicio que tiene bastante cálculo, habríamos terminado de resolver el sistema de ecuaciones complejos que teníamos en el vídeo de hoy.